Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la tercera clase de este curso de auxiliar de farmacia. Habíamos dado la primera clase generalidades, la segunda clase dimos farmacocinética, que era lo que el cuerpo le va haciendo a ese medicamento a medida que va entrando en mi cuerpo lo va a ir atacando, ¿sí? Eso es lo que aprendimos en la clase pasada. Y ahora vamos a ver la otra parte, ¿sí? Lo que el medicamento le va a ir haciendo a mi cuerpo. ¿Sí? Esto se llama farmacodinamia, dinamia es de movimiento, ¿sí? De cambios. Así que vamos a ver justamente qué tiene que ver con esto. Esto fue la última proyección que tenían de la clase pasada. Acá les explicaba más o menos lo que era la farmacocinética y la farmacodinamia. Farmacocinética tiene que ver con todo, desde que yo tomo hasta que se va a eliminar, ¿sí? Pero el medicamento que queda en mi cuerpo, el que llega a la biofase era el sitio de acción, el lugar donde yo necesito, porque por ejemplo, yo puedo tomar para el dolor de la rodilla, ¿sí? Tomo un analgésico, pero tomo por boca y tiene que ir hasta mi rodilla el efecto. Así que va a transcurrir todo un circuito dentro de mi cuerpo para poder llegar hasta ahí. Cuando llega al lugar donde yo necesito que actúe, se llama biofase. Y cuando llega en el sitio de acción es donde empieza la farmacodinamia, porque es donde empieza a hacer el efecto el medicamento. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en farmacodinamia? Justamente cómo lo hace, ¿sí? Y eso se llama mecanismo de acción. ¿Cómo hace el efecto ese medicamento? ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, este es más o menos un cuadro que tiene que ver con todo este proceso que le decía de farmacocinética, y acá va a ir poniendo un poquito de otros condimentos, otras cosas, como para ir ampliando ese tema. Si vieron el video de la clase pasada, lo van a poder entender un poco más fácil. En este caso acá, esto es lo que plantea también la farmacocinética, vamos con el fármaco que puede entrar por la vía oral o por la vía parenteral. Parenteral, enteral viene de intestino, ¿sí? O sea, por fuera por fuera, ¿sí? Paralelo al intestino, o sea, todo lo que no sea por vía oral o vía rectal. Recuerden que toda la parte del sistema digestivo empieza en la boca, termina en el ano, así que todo eso se llama enteral. Cuando yo no ocupo esa vía, se va a llamar parenteral y normalmente tienen acceso más directo a la sangre. No va a pasar por el estómago, por el intestino, por el hígado, todo ese proceso que llevan más, digamos, todo lo que sea vía oral. Así que el parenteral puede ser piel, puede ser un inyectable en vena, puede ser la vía en aerosol, ¿sí? Distintas formas que son paralelas a la parte de intestino. Bueno, sea como sea, va a llegar en un momento a través de la sangre, va a llegar a ese hígado. Y dentro de ese hígado, que acá tenemos con el rectángulo violeta, dentro de ese hígado, ese medicamento va a empezar a sufrir transformaciones. Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada, que se llamaba metabolización. Había dos tipos de metabolización, de fase 1 y de fase 2. De fase 1 era más sencilla, era le saco un electrón, le pongo un electrón, ¿sí? Oxidación, reducción se llama eso, y de fase y la hidrólisis, ¿sí? Esos tres son los procesos fase 1. Oxidación, reducción hidrólisis. Y cuando pasaba ese proceso y todavía ese medicamento no había sido transformado, empezaban a actuar los de mecanismos de fase 2. En los metabolismos de fase 2, lo que tenemos es el agregado de pequeños compuestos que cambian totalmente esa droga, ¿sí? Entonces eso es lo que se formaba un fármaco conjugado, un medicamento conjugado. Normalmente ese medicamento conjugado se anula, ¿sí? O sea que para lo único que sirve esa metabolización es para tratar de eliminar ese medicamento. Lo que sobrevive del medicamento, ¿sí? Lo que no sufrió fase 1, no sufrió fase 2, va a continuar estando en el cuerpo, ¿sí? Nuevamente va a ir hacia el torrente sanguíneo después del hígado y a partir de ahí va a llegar a su sitio de acción. También va a llegar a las vías de eliminación. Habíamos visto que las vías de eliminación era principalmente el riñón a través de la orina,
pero también se podía eliminar por la piel, por el aliento. El alcohol, por ejemplo, se elimina por aliento, por eso sentimos ese olor a alcohol, por eso se hacen los test de alcoholímetro soplando, justamente porque el alcohol sale por el vapor de la respiración. A través de la materia fecal, ¿sí? O sea, todo lo que no sale por la orina va a salir a través de algunos de los otros líquidos y compuestos del cuerpo. Bueno, ¿qué más habíamos encontrado ahí? Ya sea por las bilis, lo que son de liposolubles, o sea, aquellos que son grasos, ¿sí? Se van a ir a través de la bilis y eso va a terminar en la materia fecal, en las heces, o a través de la sangre, lo que circulen, ¿sí? Como hidrosolubles, o sea, solubles en ese plasma, vamos a encontrar que va a salir a través de la orina, la respiración y otros fluidos del cuerpo. Todo eso para el proceso de eliminación. ¿Sí? Esto yo siempre les voy a tratar de ir poniendo gráficos también para que ustedes vayan aprendiendo a memorizar palabras, ¿sí? Y después ir asociando esas palabras en el concepto, ¿sí? No solamente escrito, porque si no se torna muy aburrido. En el hígado, yo les conté la semana pasada que hay un complejo de enzimas. Todos los mamíferos tenemos este mismo complejo de enzimas que se llama citocromo P450, un nombre rarísimo, pero lo único que significa es que los rayos ultravioletas miden a ese nivel, por eso se llama así, miden, tienen su pico de absorbancia, quiere decir absorber la luz, en ese rango, ¿sí? De 450. Por eso se llama así, citocromo P450. Pero es un complejo aproximadamente de unas 50 enzimas que van a ir variando en las especies. O sea, un perro tiene distintos citocromo que el ser humano, que el mono, que la ballena, que cualquiera de los otros mamíferos que podamos comparar. Por eso la medicación del humano no siempre se utiliza en los animales, ¿sí? Hay algunos medicamentos que sí y otros no, porque se vuelven tóxicos, porque el perro, por ejemplo, no tiene las mismas enzimas que el ser humano. Eso es importante también, porque muchas veces le dan medicamentos a los animalitos de la casa y obviamente que terminan empeorando la situación. Así que es por esto, ¿sí? Porque no todas las especies tienen todas las enzimas que se manejan cuando se fabrican medicamentos para el humano. Bueno, dentro de la raza humana también vamos a encontrar que las diferentes razas étnicas, ¿sí? Amarilla, negra, blanca, ¿sí? Van a tener también algunas diferencias. Por eso no todos los medicamentos van a tener el mismo efecto, ¿sí? Les daba la clase pasada que el ejemplo principal es el enalapril, un medicamento que se usa muchísimo, es el número 1 en prescripción para lo que sea la hipertensión arterial. El Lotrial es el medicamento más vendido acá en la Argentina, la cajita amarilla, ¿sí? Que los abuelos suelen usar. Si por ahí conocen a alguien que tiene, lo van a ubicar fácilmente. Este tipo de medicamento, el enalapril, que se llama la droga, no es efectiva en un mismo porcentaje en la raza negra, por ejemplo, ¿sí? Así que son cuidados que hay que tener en cuenta también en el momento de una prescripción de medicamentos. Cuando ustedes van a ver por ahí algún medicamento que se usa mucho en Europa, pero en lo que sea América Latina no se usa, ¿sí? O no tiene la misma salida, muchas veces se deben a esto, ¿sí? A cuestiones que tienen que ver con la raza, con la idiosincrasia, con la interacción que tiene con determinados alimentos del lugar, ¿sí? O sea, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también. Bueno, pero ¿qué hace este citocromo 450? También hay diferencia dentro de la misma raza por familias. Vieron que hay familias que son alérgicas a determinadas cosas. Y dentro de una misma familia también está la idiosincrasia. ¿Qué quiere decir eso? Lo mío, lo que es particular mío, ¿sí? Yo soy alérgica al tomate. Yo soy alérgica al choclo, ¿sí? Ustedes van a ver que hay personas, por ejemplo, que no digieren el choclo, que no digieren el tomate, que son los más comunes, que no digieren la frutilla, ¿sí? Que son por ahí los alimentos más comunes que generan algún tipo de alergia. Bueno, todo eso se debe a cómo está mi citocromo P450, que es ese complejo de enzimas que está en el hígado. A partir de este compuesto que yo lo tengo en el hígado,
va a pasar por ahí el 95% de todos los medicamentos que yo consumo, de todos los alimentos que yo consumo y de todas las drogas ilícitas que yo consumo, incluyendo el alcohol, que es lícito, pero es una droga también. ¿Sí? Todo eso pasa por ese citocromo P450. Entonces ahí se van a dar algunas interacciones. ¿Por qué? Porque las enzimas que están no van a poder con todo, ¿sí? Entonces van a tener que elegir en un momento. Si yo tomo un medicamento y tomo el alcohol, la enzima va a tener que decir, uy, ¿con cuál voy? ¿Sí? Con la que vaya, la va a metabolizar, o sea que la va a eliminar, pero deja libre el otro, y el que está libre es el que actúa. ¿Sí? Muchas veces ustedes habrán escuchado que le dicen, mientras que tomes este medicamento no tomes alcohol. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces esas enzimas van a estar trabajando sobre el medicamento y van a dejar libre el alcohol. No es que no tiene efecto el medicamento porque tomé junto con el alcohol. Me emborracho más rápido, ¿sí? Eliminó mi hígado, eliminó el medicamento y dejó el alcohol libre, por lo tanto yo me emborraché más rápido y queda más tiempo la borrachera en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo voy a consumir con otro medicamento, con otro medicamento y la enzima tiene que elegir con cuál voy, siempre el que va a la enzima la va a anular y queda libre el que va a tener el efecto más potente. ¿Sí? Entonces, cuando se trabajan sobre interacciones de medicamentos, se tiene que tener un equilibrio con esto, ¿sí? Porque donde hay una masiva anulación de la droga, no voy a tener el efecto que estoy buscando. Un ejemplo también sencillo para que lo puedan ubicar más fácil. Si yo tomo antihipertensivo y tomo, ¿sí? Por ejemplo, el enalapril, y tomo aspirina, la aspirina va a tener este efecto de reducir el efecto del antihipertensivo. ¿Cuál va a ser la consecuencia en mi cuerpo? Que mi presión va a seguir subiendo a pesar que tomé el medicamento. ¿Sí? Y muchas veces la gente no le dice esto al médico, ¿sí? No le dice que está tomando por el dolor de rodilla, que por la gripe, que porque se siente mal, que porque tuvo fiebre, que está tomando continuamente analgésicos. Venta libre, ¿sí? El problema está cuando mezclamos los venta libre, que son los que yo puedo tomar sin que nadie me controle. Otro ejemplo que les puedo dar de este tipo de interacciones, justamente cuando las mujeres tomamos anticonceptivos orales y estamos en un proceso de algún proceso infeccioso y tomamos durante mucho tiempo antibióticos, ¿sí? También se va a producir esto que va a bajar el poder anticonceptivo. Así que son pequeños detalles, pero que pueden tener grandes consecuencias, ¿sí? Terminó embarazada y era porque abusé de los antibióticos. Bueno, esto es para que entiendan, digamos, cómo se va a dar ese proceso dentro del hígado. Aprendido esto, vamos a empezar a ver lo que es la farmacodinamia entonces. Siempre es lo que la droga le va a hacer al cuerpo, ¿sí? Y la farmacocinética era lo que el cuerpo le hacía a la droga. Dice, la farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. O sea, cómo lo hace, mecanismo de acción, cómo lo hace, y los efectos que hace, ¿sí? Eso sería lo que va a buscar la farmacodinamia. Dice, los fármacos modifican las funciones fisiológicas, o sea, las naturales del cuerpo, aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero nunca originan nuevas funciones. O sea, yo puedo hacer que aumente la cantidad de orina que fabrica mi riñón con un diurético, por ejemplo, pero no puedo fabricarme un nuevo riñón. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Las drogas nunca, por lo menos hasta ahora, lo que conocemos de las drogas, puede ser que en el futuro surja algo que me genere, digamos, la creación de un órgano, pero como muestran las películas hoy, pero hasta el día de hoy solamente los medicamentos van a tratar de prevenir, reducir, tratar, en algunos casos van a curar las enfermedades, pero son los casos menos frecuentes.
Vamos a ver primero qué es la acción y el efecto, ¿sí? Porque no es lo mismo la acción y el efecto. Ustedes van a encontrar muchas veces que lo toman como sinónimo. Dice, la acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión del fármaco a un receptor determinado, que genera un efecto farmacológico, que es el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de la acción farmacológica. El efecto es la respuesta del organismo a la acción del fármaco. Esto es de examen, ¿sí? Yo siempre durante el dictado de clase les voy marcando cuáles son las preguntas que entran en el examen como para que presten más atención. Este tema de acción y efecto es de examen. El efecto es la respuesta del organismo a la acción del fármaco. O sea, el fármaco accionó y eso es lo que me produce el efecto, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Por ejemplo, le dice ahí, fármaco antipirético, o sea, antipiréticos para reducir la temperatura. La acción va a actuar sobre el centro termorregulador. ¿Dónde está el centro termorregulador? O sea, como el controlador de la temperatura de mi cuerpo. ¿Dónde está? En el sitio de acción donde tengo el calor. Supónganse una pierna que está caliente porque me golpeé, un brazo que se inflamó y está caliente, una vacuna que me pusieron y el brazo está que me arde. No. El centro termorregulador está en el cerebro. ¿Sí? La fiebre yo la puedo tener en todo el cuerpo o en partes de mi cuerpo, ¿sí? Pero el centro regulador está en el cerebro. Todos los centros reguladores van a estar en el cerebro. El centro regulatorio de la tos, el centro regulatorio de la respiración, el centro regulador de la parte digestiva, todos van a estar en el cerebro. ¿Qué va a ser el efecto que va a producir? Va a reducir la fiebre. Entonces, el mecanismo es actuar sobre ese centro regulador y el efecto va a ser disminuir la fiebre. Todo esto acá agregamos la palabrita receptor. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento va a ir y se va a unir en un lugar específico. Eso es receptor, recibió, receptor de recibir. Recibió la droga ahí. Se unieron el medicamento y el receptor y ahí es donde se desencadena esa acción, ¿sí? A través de ese mecanismo de acción que tiene esa droga. Entonces, cuando hablamos de acción y el efecto, tengan en claro bien esa definición, que el efecto es la respuesta de mi organismo, como de mi organismo a la acción que tuvo ese medicamento. O sea, cómo responde mi cuerpo a la acción que hizo ese medicamento. Vamos a ir viendo más ejemplos de esto, ¿sí? Así que también podemos ver, digamos, en la naturaleza alrededor nuestro, ¿sí? Que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es el efecto que va a producir. Si llueve o si yo mojo voluntariamente algo, tirar sería la acción, ¿sí? Tirar el agua o llover sería la acción. Que se moje algo es el efecto, ¿sí? Entonces no siempre van a ser sinónimos, pero sí se pueden encontrar que en algunos prospectos figure como acción y efecto como algo similar, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el efecto siempre va a ser lo que mi cuerpo va a realizar. Vamos a ver los mecanismos de acción que tienen los fármacos. O sea, cómo van a funcionar los fármacos. Dice, los fármacos actúan modificando procesos celulares. Los estimulan o los inhiben. Inhiben es frenar, ¿sí? O lo estimulo, lo sumo, lo acelero o lo freno. Mecanismos de acción específicos. El fármaco se une de forma específica a receptores celulares. Se unen formando un complejo fármaco-receptor que es el que desencadena el efecto. Esto para que ustedes se lo imaginen, el fármaco-receptor como una llave cerradura, ¿sí? La llave tiene que entrar en la cerradura primero y después tiene que girar. Muchas veces la llave va a entrar, pero no va a girar, ¿sí? Entonces, esto no es una acción, no se va a desencadenar una acción, ¿sí? Entonces, el de acción específica se une, ¿sí? Como llave cerradura y funciona. Cuando hablamos de mecanismos de acción inespecíficos, dicen son acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estructuras específicas,
sino por mecanismos físicos o químicos sobre las células donde actúan. O sea, específicos van a ir específicamente a un receptor, ¿sí? Como llave cerradura. Y lo inespecífico quiere decir que no va a un lugar determinado, sino que actúa en general. Esa sería la diferencia. Dice, la formación del complejo fármaco-receptor, llave cerradura, ¿sí? Para que se ubiquen, pueden producir dos tipos de respuesta, estimulación o inhibición, ¿sí? Atendiendo a la respuesta que generan esta interacción, van a existir dos tipos de fármacos. O sea, una vez que se une el medicamento con esos receptores, puede producir dos cosas, o lo acelera o lo frena. Cuando lo acelera, ¿sí? Lo estimula, va a denominarse, o mejor dicho, cuando sigue cumpliendo las funciones el receptor, porque ese receptor siempre está funcionando, va a funcionar de más cuando reciba la droga, pero normalmente siempre va a funcionar. Si cuando se une hay una respuesta, ¿sí? Hablamos de que es un agonista, ¿sí? Esto van a escuchar mucho en el transcurso de cuando empezamos a ver los medicamentos. Agonistas es aquella droga que es capaz de simular el mismo efecto en el receptor, ¿sí? Tiene afinidad, llave cerradura, y tiene eficacia, gira la llave, ¿sí? Eso es afinidad y eficacia. Afinidad entra a la llave y eficacia gira la llave. Bueno, entonces agonista entonces se une al receptor y va a provocar la respuesta que ese receptor normalmente hace. Por ejemplo, los receptores en el ovario para la ovulación, ¿sí? Normalmente esos receptores van a estar recibiendo las hormonas de mi cuerpo. Ahora, si yo estoy tomando anticonceptivo, va a ir artificialmente, ¿sí? Y se va a unir a esos receptores, los puede estimular en el caso que yo estoy buscando quedar embarazada o los puede anular para que no ovule, ¿sí? Eso sería un ejemplo para que lo tengan un poquito más claro. Me pueden cortar cuando quieren, me pueden preguntar lo que quieran, ¿sí? No se preocupen por eso. Trato de darle muchos ejemplos para que ustedes lo ubiquen, sí, más fácil, pero a veces se confunden, ¿sí? Por eso díganme si necesitan que le aclare algo. Vamos al antagonista, anta, contrario. O sea, si uno se unía y producía el efecto, este se va a unir y no va a ser, ¿sí? Es aquel fármaco que al unirse a un receptor no genera respuesta. Entró la llave, pero no gira. Inhibe al receptor y evita la unión de otras moléculas agonistas. Si yo tengo puesta una llave que no funciona, ¿sí? ¿Puedo poner otra? No, porque está ya esa llave que no funciona. Por lo tanto, anula ese receptor y si yo tengo muchos receptores anulados, mi cuerpo no va a tener la respuesta, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando tomamos dos medicamentos o más, algunos de esos medicamentos entran en el receptor, lo bloquean, no permiten que tenga el efecto, por lo tanto el efecto del medicamento también va a bajar. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tomo lo que me recomendó mi vecina. Ay, a mí me hizo re bien tal medicamento. Yo tomo y no me hace lo mismo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es otro. Tiene otros receptores y yo estoy tomando otros medicamentos que van a producir interacción, ¿sí? Entonces va a variar el efecto que tiene ese medicamento de un cuerpo al otro. Bueno, agonista entonces se une, tiene afinidad y tiene eficacia, funciona. Cuando hablamos de antagonista, tiene afinidad, pero no tiene eficacia porque no va a producir una respuesta. Con dibujitos, lo mismo, ¿sí? Para que puedan ubicarse gráficamente. Vamos a la izquierda de la pantalla. Tenemos el receptor, ¿sí? Tenemos la droga, que son esos celestitos que van entrando, se unen como llave cerradura, y si son solo agonistas, solamente entra la droga que me estimula, ¿sí? Voy a tener el efecto máximo, máximo, porque es todo positivo, todo estimulación. Vamos a la derecha, ¿sí? Solo antagonistas se unen al receptor, por eso tienen otra formita, pero no lo van a estimular, ¿sí? No tengo efecto. ¿Por qué? Porque lo bloqueó ese receptor, lo anuló. Voy al medio entonces. ¿Qué pasa cuando tengo dos drogas que compiten por ese mismo receptor? El que llega primero ocupó el lugar, ¿sí?
entonces voy a tener a veces que va a tener la unión con el agonista, a veces con el antagonista, por lo tanto voy a tener una respuesta, pero voy a tener un efecto que va a ser menor, ¿sí? Cuanto más antagonista se una, menos va a ser el efecto que va a producir. ¿Se entiende esto? Me salió el cartelito que se va a cortar, ¿sí? Cuando se corta, esperamos 4 minutos y nos volvemos a conectar. Yo igual le aviso siempre por WhatsApp cuando ya está activo otra vez. Al mismo enlace siempre. Bueno, esto es para que entiendan, agonista se une y tiene el efecto, antagonista se une y no produce un efecto, y cuando tengo dos que van a producir la interacción, voy a tener, dependiendo cuáles son esos dos medicamentos. ¿Qué tipo de efecto me va a causar esa unión con el receptor? Puedo tener efecto terapéutico, puedo tener un efecto indeseable, puedo tener un efecto placebo, ¿sí? Y hay otros efectos también. Vamos al efecto terapéutico. Dice, es el efecto primario, el deseado para ese fármaco. Es el motivo de su indicación terapéutica. Por ejemplo, tomo un antibiótico para una infección que tengo, ¿sí? Mi intención o la intención del médico al recetarme, que el efecto terapéutico que yo tenga sea de matar esas bacterias que tengo en el cuerpo. ¿Cuál va a ser el efecto indeseable? Dice, es cualquier efecto no deseado que aparece con la dosis terapéutica, o sea, con la dosis normal, ¿sí? Puede ser también efecto colateral, puede ser también llamado efecto secundario, ¿sí? Tiene esos sinónimos. ¿Qué quiere decir? Yo lo tomé para la infección, pero ¿cuál suele ser el efecto indeseable de tomar antibióticos? Las colitis. ¿Por qué? Porque ese mismo antibiótico fue y mató a todas las bacterias de mi intestino, por lo tanto a mí me produce colitis, ¿sí? Diarrea. Así que eso es un efecto que yo no quería, pero me pasó. Por eso es un efecto indeseable, colateral, paralelo significa, o secundario. El efecto placebo es un efecto que no tiene relación con la acción farmacológica, o sea que no tiene nada que ver. Por ejemplo, me duele la cabeza. El medicamento no era para eso, no era para nada lo otro. Se usa mucho también el efecto placebo cuando, por ejemplo, la gente dice, me duele la cabeza, voy a tomar mate. El mate no tiene ninguna indicación para el dolor de cabeza. Sin embargo, la gente asocia que el dolor de cabeza se le va cuando toma el mate. Normalmente lo mismo ocurre con muchos medicamentos. La gente está con gripe y dice voy a tomar un antibiótico, ¿sí? El antibiótico no sirve para los cuadros gripales, sin embargo la gente lo toma. Ese es el efecto placebo, el efecto que yo instalo en mi cabeza y a mí me hace sentir bien. No me importa que el médico diga que no, a mí me hace sentir bien eso. Bueno, es un efecto placebo. Eso se utiliza mucho en investigación, ¿sí? Cuando se está investigando un medicamento, siempre se va a hacer con un grupo la experimentación de esa droga y con un grupo se le va a dar placebo, o sea, se le da almidón y se le dice a la gente que está tomando el medicamento. ¿Para qué? Para ver cuál es el efecto psicológico que tiene, ¿sí? Hay muchos que toman placebo y se curan, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que es ese efecto placebo. Entonces, el efecto placebo es algo que ocurre en mi cuerpo que no tiene absolutamente nada que ver con el medicamento que yo estoy tomando. Vamos a tener en cuenta también una relación con esa dosis-respuesta. Decía que siempre el efecto secundario era en dosis terapéutica. Si yo me tomo una sobredosis de cualquier medicamento, voy a tener un cuadro tóxico. Me puedo morir incluso, ¿sí? Desde una aspirina tomada en exceso, un paracetamol tomado en exceso, un antibiótico tomado en exceso, un analgésico tomado en exceso. Cualquiera que yo tome me puede llegar a una dosis tóxica. Entonces, el efecto secundario es siempre dentro del rango normal de la medicación, ¿sí? No con una sobreexposición. Bueno, ¿qué dice de la relación dosis-respuesta? Dice, el efecto farmacológico de un medicamento depende de la dosis administrada y de la respuesta obtenida.
La posología es la rama de la farmacología que estudia la dosificación de los medicamentos, es decir, las dosis que se deben administrar en cada toma o en un espacio de 24 horas. Bueno, ¿qué es esto? Estudiar cuánto, ¿sí? ¿Cuánto le tengo que dar? ¿10 miligramos? ¿15 miligramos? ¿20 miligramos para un mejor efecto? Si le doy 25 ya se vuelve tóxico. Todo eso es importante para la formulación de cada cuántas horas voy a tener que tomar, ¿sí? Hay medicamentos que ustedes ven que se toman una vez por día, hay medicamentos que se toman cada 8 horas, hay medicamentos que se toman cada 6. Ahora se está tratando de formular los medicamentos que se tomen una vez por día o a lo sumo dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no cumple si tiene que hacer muchas tomas en el día. Pero muchas veces esto no se puede dar porque justamente el medicamento no dura tanto tiempo en el cuerpo como para aguantar 24 horas. Bueno, ¿qué más podemos ver con un ejemplo con esto? Los anticonceptivos. Los anticonceptivos de mi época, cuando yo era adolescente y tenía la edad de ustedes, eran mucho más fuertes que los que están ahora. ¿Por qué? Porque justamente la posología lo que hizo fue ir reduciendo a lo mínimo que el cuerpo necesita para tener el mismo efecto, ¿sí? Antes los anticonceptivos tenían 100 microgramos de etiniliestradiol. Hoy estamos hablando de 50, estamos hablando de 30, estamos hablando de 15 incluso. Así que hay un gran cambio, sobre todo con los efectos colaterales de los anticonceptivos. Bueno, esto también es de examen. ¿Qué es la dosis? La dosis es la cantidad de fármaco que se administra de una vez. Eso es una dosis. Y me suelen contestar mal en el examen. Dosis es una vez, lo que yo estoy tomando ahora. Si yo cuento toda la dosis del día, se va a llamar dosis diaria, ¿sí? Si yo cuento las veces que tiene que tomar en la semana, dosis semanal. Si yo cuento las dosis que tiene que tomar en el mes, va a ser la dosis mensual, ¿sí? Pero la dosis es una sola, ¿sí? Una sola toma. Si yo estoy en un hospital, normalmente las planillas vienen por dosis diaria, ¿sí? Entonces, dependiendo del medicamento, yo sé que le tengo que separar para que eso le den en 2 veces, en 3 veces, ¿sí? Cuántas veces va a ser requerida dependiendo el medicamento que se está tratando. Pero ahí lo que me piden, por ejemplo, es la dosis de todo el día. Dice, se refiere a la cantidad de principio activo expresada en peso o en volumen. O sea, cantidad de miligramos sería en peso o cantidad de mililitros sería en volumen. Y si hacemos esa dosis-respuesta, ¿sí? Siempre en la concentración y siempre con respecto al tiempo, recuerden que esto estaba en la grabación de la clase anterior, siempre en estos cuadros, ¿sí? Siempre las ordenadas, los verticales, van a ser la concentración de la droga y siempre en los horizontales vamos a tener el tiempo, ¿sí? Empieza en cero y a partir de ahí, en la unión de los dos, y a partir de ahí, a medida que se va alejando, es porque el tiempo va transcurriendo. Esto lo vimos, el área bajo la curva, lo vimos en la clase pasada, pero acá lo voy a relacionar con esa dosis, ¿sí? Para ver cuántos tipos de dosis tengo. Empezamos esto en este caso con este gráfico que arranca en la línea, va a arrancar de abajo del cero, estamos hablando de un tratamiento vía oral, por ejemplo, ¿sí? No endovenoso porque el endovenoso arranca de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente ya se coloca todo en sangre. En cambio, acá hay un proceso que se va a dar primero de absorción, que es cuando la curva sube. Cuando llega al máximo, la punta, estamos hablando de la máxima concentración que tiene ese medicamento en la sangre. Y a partir de ahí empieza el proceso de eliminación, por eso la curva baja, ¿sí? Esto, digamos, es lo que va a ocurrir siempre con cualquier medicamento. Bueno, ¿qué otro concepto acá tienen que tener en cuenta? Esto hay más gráficos para que ustedes lo visualicen con ejemplo. Vamos a tener esas líneas punteadas paralelas, ¿sí? Que ustedes ven ahí. Vamos a tener la concentración mínima, ¿sí? Concentración de la dosis mínima. ¿Qué quiere decir? Lo mínimo que tiene que haber en mi sangre para que empiece a producir el efecto.
¿Sí? Normalmente te van a decir, toma el analgésico, en 20 minutos empieza a hacer el efecto. ¿Por qué? Porque esos 20 minutos estuvo en esa curva subiendo y todavía no es suficiente para que actúe sobre los receptores. Bueno, retomamos entonces. Estábamos hablando acerca de estas líneas punteadas del gráfico que estamos viendo y hablábamos de la concentración de la dosis mínima, que es donde empieza a tener efecto, ¿sí? Después hay una siguiente línea punteada en el gráfico, que eso lo que me marca es la concentración terapéutica, o sea, cuando el medicamento está funcionando bien. Y por último, a ver, esperen que ahí está. Y por último está la última línea punteada que habla acerca de la dosis máxima, ¿sí? Mi concentración máxima en sangre. Después ustedes van a ver más arriba una línea roja, que esa sería ya cuando traspaso y me voy hacia una dosis tóxica. O sea que lo que tenemos que ver es que dependiendo dónde va a estar mi concentración de la droga en sangre, yo voy a tener, si está antes de esa concentración mínima, tengo una dosis ineficaz, o sea, no sirve lo que yo estoy tomando. Cuando llego a ese nivel, al primer nivel de concentración, vamos a tener una dosis mínima. Si yo llego a la punta de mi pico, voy a tener una dosis máxima. Si yo me paso de esa dosis máxima, puedo tener una dosis tóxica, que puede ser muy perjudicial. ¿Sí? Una dosis tóxica de muchos medicamentos me puede provocar un coma, me puede provocar un desmayo, me puede provocar un síncope, ¿sí? O sea, distintas situaciones que pueden ser problemáticas. Pero hay algunos medicamentos, no con todos los medicamentos yo voy a tener una dosis mortal, pero hay determinados medicamentos que van a tener esa última dosis, que es la dosis mortal. Esto ocurre, por ejemplo, con el uso de drogas de abuso, ¿sí? Una dosis máxima de cocaína me mató, ¿sí? Pero durante todo ese proceso voy a ir teniendo esos distintos tipos de dosis, ineficaz, mínima, máxima, tóxica y mortal. O sea, esto puede ocurrir con, hasta tóxica, puede ocurrir con todos los medicamentos. Y la mortal con algunos. Va a haber distintos cuadros de esto. Esto lo vimos la clase pasada y lo refresco nuevamente para que lo puedan ubicar ahora con lo que estamos hablando. ¿Sí? Dependiendo la vía de administración, la vía intramuscular arranca desde arriba porque el 100% del medicamento va a estar en la sangre, por eso arranca de arriba. Después la dosis intramuscular, ¿sí? Tiene una rápida, como no pasa por el intestino, va a tener una rápida inicio de acción, por eso está más corrida hacia el cero, ¿sí? Hacia la unión de las dos flechas. Luego vamos a tener la subcutánea, que son todos inyectables en este caso, ¿sí? La subcutánea, pero la subcutánea ya tiene que pasar más que la parte muscular. De la parte muscular directamente va a la vena, en cambio de la subcutánea, debajo de la piel, significa, tiene que pasar grasa, tiene que ir al músculo, después recién va a pasar, por eso tarda un poco más. Y por último, el gráfico de la vía oral, que va a tardar mucho más y por eso siempre van a ser más aplanadas las curvas. ¿Sí? Cuanto más rápido es, más pico voy a tener. Esto como para que lo vayan relacionando a lo que vimos en la clase pasada. Bueno, fíjense, vamos al cuadro de la izquierda primero. Por un lado tengo concentración, por el otro lado tengo tiempo, siempre, ¿sí? Pero ¿qué dice? Influencia de la vía de administración. Esto es lo mismo que vimos en el cuadro anterior con otro dibujito simplemente. Tenemos la intravenosa, tenemos la intramuscular, la vía oral, la vía rectal también le incorporó en este. En la vía rectal siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a depender del estado de ese recto, ¿sí? A veces hay demasiada materia fecal, eso impide que pueda estar en contacto con la piel del intestino el medicamento, ¿sí? A veces se utiliza determinados productos que también van a interactuar, por ejemplo, los laxantes, por ejemplo, humectantes para la materia fecal, que pueden interaccionar y reducir el efecto. Pero de todas maneras, en aquellas personas que no se puede dar por vía oral, suele ser una alternativa. Entonces ustedes van a encontrar muchos supositorios de analgésicos para aquellas personas que tienen grandes dolores y que ya la vía oral no les responde, ¿sí? O sea, porque tienen mucha úlcera, porque tienen muchos inconvenientes, no les gustan los inyectables o tienen fobia a los inyectables, entonces la vía rectal suele ser una alternativa.
La influencia de la preparación, o sea, dependiendo de mi forma farmacéutica. La solución ya está disuelta, por eso actúa más rápido y va a actuar más alto, va a ser un pico más alto. La cápsula, primero se tiene que desarmar la cápsula y los comprimidos primero se tienen que romper, lo que hablábamos en la primera clase. Fíjense cómo sería un infratratamiento, o sea, un tratamiento que no alcanzó el nivel, ¿sí? Tengo mis dos concentraciones y ese espacio entre las dos concentraciones, la mínima y la máxima, ese espacio que tengo se llama ventana terapéutica, ¿sí? Y esto es muy importante de tener ese concepto de cuál es la dosis mínima, cuál es la dosis máxima del medicamento, cuando hablamos de medicamentos que son muy tóxicos, ¿sí? O que si yo me paso de un lado para el otro, puede causar problemas en la persona. Les doy un ejemplo. Un anticoagulante, ¿sí? Es para mantener la sangre líquida. Si yo no tomo la dosis suficiente, va a ser ineficaz, va a estar por debajo de esa concentración mínima, lo probable es que me formen los coágulos de sangre, ¿sí? Si yo me paso, estoy por arriba del máximo, si yo me paso, posiblemente me den hemorragias, ¿sí? Yo tomo anticoagulantes. Entonces siempre se tiene que manejar en ese rango o esa ventana terapéutica. Bueno, en este caso, un infratratamiento. Vamos a tener, fíjense, lo que debería ser la curva del medicamento, que sería esa línea punteada que ustedes ven, y lo que realmente fue el medicamento. Entonces tenemos una menor absorción o puede ser también que tenga una mayor eliminación. ¿Cómo se puede dar esto? Por ejemplo, cuando una persona está con colitis, ¿sí? Toma el medicamento, pero la colitis hace que el medicamento salga del intestino antes que se absorbe. Por lo tanto, tomó, pero no le sirvió. ¿Sí? Tenemos una menor intensidad del efecto que tiene y duración del efecto farmacológico, o sea que se corta rápidamente. Esto es muy importante cuando toman anticonceptivos, y esto es algo que no suelen tener en cuenta, ¿sí? Si estoy con colitis cuando tomo anticonceptivos, reduce el efecto que tienen los anticonceptivos. Vamos ahora al contrario, vamos al sobretratamiento. Nuevamente la línea punteada es lo que debería ser el efecto del medicamento, pero por algún motivo me hizo un pico mucho más alto que me llegó a los niveles tóxicos, ¿sí? Tengo una mayor absorción o tengo una menor eliminación. ¿Cuándo tengo una menor eliminación? Cuando mi riñón no funciona bien, ¿sí? Entonces, a veces se pueden dar estos cuadros de intoxicación, no a propósito, no es que yo me quise intoxicar, sino que porque mi riñón no está funcionando correctamente. Tengo una mayor intensidad, por eso hace el pico más alto, y tengo una mayor duración del efecto, por eso se vuelve tóxico, ¿sí? Y esto normalmente son los efectos adversos que están relacionados con esas dosis. ¿Sí? Me tomé mucho. ¿Qué ejemplo les puedo dar con respecto a esto cuando me paso de la cantidad de medicamentos que tengo que tomar? Cuando abuso del paracetamol. El paracetamol es un muy buen analgésico, sirve muchísimo para la fiebre, es el medicamento que estuvo indicado todo el tiempo de la pandemia para la fiebre y los cuadros de dolores, pero si yo me paso con la cantidad de drogas por día, puedo llegar a niveles tóxicos para el hígado, ¿sí? Entonces, siempre, o una persona que ya tiene antecedentes de problemas de hígado, va a llegar a esa toxicidad mucho antes, ¿sí? La dosis máxima es de 3 miligramos, ¿sí? De paracetamol en el día. O sea que serían 6 comprimidos de 500 miligramos. Eso sería la dosis máxima. Lo que tengo que tener en cuenta es que también cuando yo tomo esos té Vic y demás, ¿sí? También tienen paracetamol. Cuando yo tomo antitusivos, suelen tener también paracetamol. Entonces tengo que ir sumando todos esos paracetamoles que voy tomando de distintos lugares. Bueno, entonces infratratamiento no me llega, ¿sí? A tener mi ventana terapéutica. Y el sobretratamiento me pasé de mi ventana terapéutica. Dicen, la administración y dosificación de medicamentos hay que tener en cuenta los siguientes tiempos. El periodo de latencia, ¿qué quiere decir eso? Desde que yo tomé hasta que empezó a hacer el efecto. Todas las drogas tienen un periodo de latencia, ¿sí? Las que son por vía oral. La que es endovenosa
automáticamente ya está en sangre, o sea que ya va a empezar a actuar. Pero cuando estamos hablando de periodo de latencia, estamos hablando de las otras vías. Intervalo de administración. ¿Qué quiere decir? ¿Cada cuánto tengo que tomar la pastilla? ¿Sí? Es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis y la siguiente. ¿Sí? Hay medicamentos que se toman cada 12 horas, hay medicamentos cada 8, cada 6, porque justamente la idea es hacer que siempre esté dentro de mi ventana terapéutica, que no quede por debajo, que no me sirve y que no pase para que no sea tóxico. ¿Sí? Esto es muy importante, sobre todo en los antibióticos, ¿sí? Cumplir con los horarios. El mismo cuadrito que venimos manejando, solamente que le agregué las descripciones de estos espacios, de estos conceptos. ¿Sí? Periodo de latencia, desde que yo tomé, momento cero, hasta que llega la concentración necesaria a mi concentración mínima. ¿Sí? Eso se llama periodo de latencia. Ventana terapéutica es esa franja que habíamos visto entre la concentración mínima y la concentración máxima que puedo tener de esa droga. Eso es ventana terapéutica. Intervalo de administración es el tiempo en que yo tengo nuevamente la concentración mínima. O sea, desde que yo empiezo a tener la concentración mínima y tengo mi droga dentro de esa ventana terapéutica hasta que sale, ¿sí? Ahí quiere decir que tengo que tomar nuevamente para volver a tener mi concentración siempre dentro de esa ventana terapéutica. Les puse este ejemplo para que lo puedan visualizar un poquito mejor. Todos estos son insulinas, pero distintos tipos de insulina. ¿Sí? La insulina se utiliza para aquellos que son diabéticos tipo 1, o sea que ahora cuando veamos la parte de digestiva vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver qué tiene que ver, digamos, con la producción de insulina natural del cuerpo, que lo haga o no, ¿sí? O que también tiene que ver con la producción de glucosa en el hígado. Bueno, fíjense, cuando son efectos rápidos, tienen efectos cortos, ¿sí? Por eso decía, mayor rapidez para absorber, mayor rapidez para eliminarse también. Por eso me hacen un pico rápidamente, pero es corto. ¿Cuándo voy a usar este tipo de insulina? Cuando estoy en una emergencia, porque necesito ya, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando de concentración en el vertical y en el horizontal estamos hablando del tiempo, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí, 0, 2, 4, 6, 8 son las horas. A medida que yo voy bajando en ese gráfico, voy mirando otras insulinas, ¿sí? Las que son de acción corta van a empezar un poquito después, pero me van a durar un tiempito más. Fíjense que las que son acción intermedia ya casi tardan 2 horas en empezar, pero van a durar 24 horas, ¿sí? Y en el último, una acción prolongada, me va a iniciar aproximadamente a las 5 horas, o sea que yo me apliqué y a las 5 horas recién va a empezar a tener el efecto, pero me va a durar 32 horas después o más. ¿Sí? O sea que cuanto más tarda, más va a durar, y cuanto más rápido es el efecto inicial, más corto es. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con este cuadro que estuvimos viendo recién. Le puse esto justamente como ejemplo. Vamos a las reacciones adversas de los medicamentos, los efectos que tiene que yo no quería. Una reacción adversa a medicamentos, RAM, esto también es de examen, es todo efecto nocivo, malo quiere decir, que un medicamento ocasiona que no es deseado por el médico que lo prescribió y que se presenta en pacientes que lo han recibido en dosis administradas con fines terapéuticos, o sea, con fines de tratar una enfermedad, no con el fin de matarme. Fines terapéuticos, profilácticos, o sea, prevenir, o diagnósticos, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza el diagnóstico? Cuando se prueba un medicamento, por ejemplo, dice, bueno, quiero saber cómo funciona el riñón. Bueno, le doy un medicamento que va a colorear la orina, entonces puedo detectar en qué momento sale. Y puedo saber ahí, digamos, el tiempo. Es un diagnóstico para saber cómo está funcionando su sistema renal. Un ejemplo, ¿sí? Terapéuticos cuando yo estoy tratando una enfermedad. Profiláctico cuando estoy previniendo una enfermedad. ¿Qué es una reacción adversa?
cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades o para la restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas. Bueno, acá me abre un poquito más el concepto y ya introduce funciones fisiológicas, o sea, cómo está funcionando. ¿Sí? Con el ejemplo del riñón, por ejemplo, si yo doy un diurético, el riñón va a fabricar mayor cantidad de orina. ¿Sí? Si no fabrica mayor cantidad de orina, ahí me está indicando que algo está pasando con el riñón. ¿Sí? Entonces puedo orientarme también como un fin diagnóstico. A veces hay medicamentos que se van a utilizar, por ejemplo, cuando estoy con una colitis, hay medicamentos para restaurar, ahí estaríamos hablando de la restauración, restaurar la flora normal del intestino, o sea que me van a dar bacterias inofensivas que van a poder alojarse en mi intestino y nuevamente cumplir su función de protección. ¿Cuál es la función que tienen esas bacterias? Tapizan todo el intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen esas bacterias? Protegen que los virus y las otras bacterias malas no se instalen en esa piel del intestino, ¿sí? En esa mucosa del intestino. Así que cuando yo pierdo eso por una colitis, queda expuesta. Normalmente ustedes van a encontrar, después de mucho antibiótico, que aparece una colitis. Van a encontrar si se fueron de fiesta, tomaron mucho, comieron mucho, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo justamente es provocar colitis para poder sacarse todo ese tóxico lo antes posible del cuerpo. ¿Sí? Estas son correcciones, modificaciones que hace nuestro cuerpo, pero siempre desde el punto de vista fisiológico. ¿Cómo funciona significa? ¿Sí? No me va a crear un nuevo intestino, no me va a crear un nuevo riñón, sino que va a hacer que se corrija y que funcione correctamente. Según la Organización Mundial de la Salud, una RAM, una reacción adversa a medicamentos, es cualquier reacción nociva, no intencionada. Recuerden que eso siempre va a tener que ser algo que lo tengan bien claro. Nociva, mala, no intencionada, o sea, sin querer fue, que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar esas funciones fisiológicas. O sea, le estoy repitiendo distintas definiciones, pero todas se van a centrar en lo mismo, que es mala, que no es intencional y que siempre va a ser utilizada en el humano para los tratamientos habituales de prevenir, de tratar, ¿sí? O de diagnosticar. Todas se van a basar en eso. Si yo me tomo un medicamento veterinario, y esto es intencional, ¿sí? O sea, no puedo hablar de reacción adversa porque yo me intenté hacer algo tomando un medicamento que es para un animal. Y entonces, son los medicamentos que están testeados para el ser humano específicamente. Ahora en la época del COVID se veía muchísimo que la gente tomaba hervemectina, un antiparasitario, que lo compraban en las veterinarias. Ahora la dosis que tomaban era dosis para vaca, ¿sí? Se estaba tomando ivermectina en el ser humano, pero a dosis para ser humano, no para las vacas, ¿sí? O sea que eso generó unos cuantos inconvenientes también por el efecto adverso que tenía esas altas concentraciones de droga. Tengan en cuenta que un ser humano promedio 70 kilos, una vaca promedio 500. O sea que imagínense que la dosis estaba bastante alterada. Vamos a las interacciones. Interacciones quiere decir que se meten una con el otro. Las interacciones son modificaciones del efecto de un fármaco debido a la administración simultánea de otro fármaco, de una planta medicinal, un alimento, una bebida. Le agregamos un abuso de drogas, ¿sí? Que también va a tener algún tipo de efecto sobre esas interacciones. Pueden darse en dos niveles. Hablando de la farmacocinética, ¿sí? O sea, todo ese proceso que tiene que recorrer el medicamento por mi cuerpo, o en la fase de farmacodinamia, cuando está haciendo el efecto sobre esos receptores, ¿sí? Así que vamos a ver esos tipos de interacción.
Bueno, cuando hablamos de interacción, entonces, esto en un cuadrito para que lo puedan ubicar, físico-químicas o farmacológicas. Cuando hablamos de físico-químicas, tiene que ver con cómo está ese medicamento en el estado natural. Si yo tengo un medicamento y lo dejo al sol, el sol, ¿sí? No tiene ninguna reacción química, pero el sol me va a alterar ese producto. Por eso hay muchas drogas que ustedes van a ver que vienen en frascos oscuros, que vienen en blister de aluminio completos. ¿Por qué? Porque son sensibles a la luz, ¿sí? Si yo dejo ese medicamento expuesto al sol, va a perder, va a tener una interacción físico-química con ese elemento del sol, por lo cual va a perder su efecto, su acción. Hay casos en los que pueden volverse hasta tóxicos. Les doy un ejemplo que me pasó a mí, ¿sí? Que fue estaba haciendo inspecciones y se encontraron en una roticería con una sensación térmica de 52 grados, tenían aspirinetas, ¿sí? Imagínense si esa aspirineta después que está alterada, que se vuelve un compuesto tóxico cuando se altera con el calor, después se lo dan a una criatura, ¿sí? Entonces, muy importante esa interacción que también se tenga en cuenta. Los medicamentos no se dejan expuestos a la luz, ni al calor, ni a la humedad. ¿Por qué? Porque pueden sufrir esos cambios físico-químicos, ¿sí? Los medicamentos no se guardan en la cocina, no se guardan en el baño, para que lo ubiquen más fácilmente. Vamos a la farmacológica, o sea, la que tiene que ver con los fármacos. Vamos a tener las farmacodinámicas y las farmacocinéticas. Vamos a la farmacocinética primero. Todas las que interaccionen con todo ese mi proceso de recorrido, ¿se acuerdan que era procesos LADME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Si interactúan en alguno de esos momentos, tenemos una interacción farmacocinética, ¿sí? O sea, si yo tomo antibiótico y tomo un laxante, los dos van a interactuar en el intestino y me van a eliminar, ¿sí? Vamos a las farmacodinámicas, que es el tema de hoy. Vamos a tener unión en los receptores, como ese cuadrito que vimos donde eran solo agonista, solo antagonista y después en el medio había una mezcla. Ahí tengo la interacción, ¿sí? Vamos a poder tener distintos tipos de efectos. Por un lado, sinergismo. ¿Qué quiere decir sinergismo? Los dos colaboran, ¿sí? Interactúan los dos y los dos colaboran para tener un efecto. Por ejemplo, cuando a un bebé se le da hierro, se les da jugo de naranja. ¿Por qué? Porque el jugo de naranja, los compuestos del jugo de naranja, hacen que ese hierro pueda ser mejor absorbido. Les doy otro ejemplo de sinergismo. Cuando yo estoy tomando calcio, tengo que estar expuesta a la luz. Si yo tomo calcio y no estoy expuesta a la luz, no se fabrica en mi cuerpo la vitamina D que se fabrica en la piel por la exposición al sol, ¿sí? Esa vitamina D es la que permite que mi cuerpo pueda absorber el calcio. Si no, yo tomo el calcio y se eliminó el calcio también, ¿sí? Eso es un ejemplo de sinergismo. Puede ser aditivo, o sea, se suma, 1 más 1 es 2, y de potenciación, ¿qué quiere decir? 1 más 1, 3, ¿sí? O sea, vale más. La unión de los dos fomenta mucho más. Les doy un ejemplo de potenciación. Si yo tomo un medicamento con jugo de pomelo, ¿sí? El pomelo potencia cualquier medicamento que esté tomando, cualquiera, ¿sí? Eso sería potenciación. Lo contrario al sinergismo es el antagonismo, ¿sí? El sinergismo sería como el agonismo, ¿sí? Y el antagonismo es cuando se unen los dos y se anularon los dos, ¿sí? Entonces, esas interacciones, dependiendo con qué medicamento interactuaron, con qué sustancias interactuaron, me va a generar algún tipo de cambio. Por eso le di ejemplos con el sol, le di ejemplos con el hierro y el jugo naranja, le di ejemplos del pomelo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos antibióticos que no se puede tomar leche. ¿Por qué? Porque interactúan. Les doy otro ejemplo, el ketoconazol, que es un antimicótico que se usa muchísimo. Cuando tomo comprimidos, es conveniente tomarlos con Coca-Cola, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita mucha acidez. Si no está ácido el estómago, no me va a producir el efecto antimicótico, ¿sí?
Y la gente consume muchísimo antiácido. Por lo tanto, muchas veces estos medicamentos se toman y pasaron de largo. No me generaron ningún efecto. ¿Por qué? Porque no tiene la acidez suficiente el cuerpo. Bueno, son interacciones entonces. Bueno, interacción medicamento-alimento. Dice, existen alimentos concretos que son conocidos por el potencial de interacción. Entonces ahí está el jugo de pomelo, justamente que los nutrientes que tiene son los que van a afectar a ese complejo citocromo P450. El citocromo se va a encargar del pomelo y va a dejar libre el medicamento, por lo tanto el efecto aumenta más. ¿Sí? Cuando hablamos de la sal, por ejemplo, el consumo o el alimento ricos en sal puede afectar medicamentos que son diuréticos o para el tratamiento de la hipertensión o medicamentos de la hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo consumo sal, y le habrá pasado porque seguramente conocen a alguien que es hipertenso, ¿cuál es la primera indicación que le da el médico? Reducir la sal. ¿Sí? Me comé sin sal de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque el exceso de sal en el cuerpo hace que yo retenga líquidos. ¿Sí? Si yo retengo líquidos, tengo más sangre. Y si tengo más sangre, aumenta mi presión arterial, ¿sí? Porque es como que la manguera la abría al tope. Cuando yo reduzco la cantidad de sal, mi cuerpo va a eliminar el líquido que no necesita. Por lo tanto, orino más. Le doy un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar fácilmente. Te van a tomar cerveza. ¿Qué se le suele dar a los clientes junto con la cerveza? Los maní salados, ¿sí? O palitos salados. Ustedes dicen, ay, mirá qué atento, cómo no da el maní salado. No, el tema es para que no usen tanto el baño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese maní salado hace que el cuerpo de ustedes retenga líquidos. Si ustedes no comen el maní salado, van a ir al baño más rápido. ¿Sí? Entonces, el local lo que necesita es que no usen tanto el baño. Por lo tanto, el maní gratis tiene una consecuencia, que aumenta la presión arterial de ustedes. ¿Sí? Si ustedes tienen normalmente su presión arterial dentro de la normalidad, ustedes son todos jovencitos, no hay problema. El problema está cuando somos más viejos y ya tenemos un proceso de hipertensión, que esto de retener líquidos nos va a aumentar la presión. Cuando hablamos de hipotensión es lo contrario, hipo, bajo. Hiper es alto, hipo es bajo. ¿Sí? Tengo muy baja la presión y si yo dejo de comer sal, mi presión puede bajar aún más. ¿Cuál es el peligro? Yo no me muero por una hipotensión. Sí me puedo morir por una hiper. Pero ¿cuál es el problema de una hipotensión? Muy baja la presión. Que me va a provocar síncopes. ¿Qué son síncopes? Desmayos. Yo me caigo, me golpeo, me puedo matar, ¿sí? Porque si yo me caigo, me golpeo la cabeza contra el cordón, me caigo, me golpeo contra el inodoro, que eso es un accidente bastante común en los adultos mayores, me termino desnucando ahí. Entonces, pero es un efecto secundario de mi caída, ¿sí? Pero de una hipertensión, o sea, tan fuerte la presión de la sangre en mi cerebro que me provoca, por ejemplo, un derrame. Hay alimentos que modifican el pH, o sea que son acidificantes, o sea, lo vuelven ácido al cuerpo, o alcalinizantes, ¿sí? Lo vuelven alcalino. Recuerden que el cuerpo tiene que tratar siempre de estar en un nivel neutro. En las clases anteriores habíamos visto esto del pH. Por ejemplo, dicen, carnes, ave, panceta, cereales, ciruelas, arándanos, frutos secos, huevos, maíz, lentejas, pescado, marisco. Y los quesos son alimentos que acidifican el pH, o sea, lo vuelven más ácido. Mientras que la leche, la fruta, excepto la ciruela y los arándanos, las almendras, las castañas, el coco, las verduras, las legumbres, excepto la lenteja, ¿sí? Son alimentos alcalinos, o sea que van a hacer que se alcalinice la sangre. Todos ellos pueden afectar la absorción de un medicamento, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que yo como. Por eso, cuando se hacen investigaciones de un medicamento, se van a probar en distintas culturas, ¿sí? Normalmente se hace, si se corta nuevamente, volvemos los 4 minutos. Normalmente lo que se hace es testear, porque no es lo mismo la comida mexicana que nuestra comida, no es lo mismo la comida asiática que nuestra comida, ¿sí? Entonces hay mucha diferencia en los condimentos, en los platos habituales y eso altera también los medicamentos.
Las leches y los productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en los tratamientos de algunos antibióticos, es lo que le decía hoy. ¿Sí? Incluso hay algunos antibióticos que está prohibido dar con leche directamente. Alimentos ricos en vitamina K, vegetales como el brócoli, coliflor, el col de Bruselas, la espinaca, el nabo, pueden tener importantes efectos sobre otros medicamentos como la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, o sea, si por un lado yo estoy tomando un medicamento para tener más licuada mi sangre, pero por otro lado yo como estos medicamentos ricos en vitamina K, la vitamina K coagula la sangre, ¿sí? Entonces voy a estar compitiendo con ese medicamento. En mi caso, cuando tuve 4 trombosis, ahora estoy en el proceso de mi 4ª trombosis en el cuello, tengo una trombosis. Tuve 3 en la pierna y 1 en el cuello, pero la primera trombosis que tuve en la pierna, lo tuve a los 25 años, ¿sí? Justamente no podían encontrar esa dosis de mi ventana terapéutica, cada vez me estaban dando dosis más altas y tenían miedo que se pasen. Entonces empezamos a hacer todo un control de mi comida. Por lo tanto, me sacaron todo lo que podía tener un exceso de vitamina K, por ejemplo, el repollo, por ejemplo, la banana, ¿sí? Para que yo redujera al mínimo el consumo de esos elementos para ayudar al medicamento en forma indirecta. Otros productos como el aguacate o el ajo, el aguacate es la palta, ¿sí? En grandes cantidades también pueden producir efectos en los medicamentos anticoagulantes. Alimentos ricos en tiramina, la vitamina B1, o sea, quesos, pescados, en escabeche, los ahumados, el vino tinto, ¿sí? El chocolate, los plátanos o bananas, pueden producir subidas de tensión arterial en pacientes tratados con algunos antidepresivos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también que este tipo de productos a veces en personas que toman antidepresivos no se tiene que aumentar mucho, ¿sí? Se puede comer esporádicamente, pero no comer kilos y kilos de chocolate o tomarse botellas enteras de vino. El alcohol, los complementos alimenticios o las hierbas y plantas medicinales tienen una gran cantidad de interacciones con los medicamentos. Y en la gente, sobre todo acá en Misiones, les encanta tomar yuyo, ¿sí? Creo que no hay una casa en Misiones que no tomen algún tipo de yuyo en los mates, ¿sí? De hecho, me incluyo, compramos hierbas saborizadas que tienen esas hierbas, ¿sí? Yo tomo, por ejemplo, la hierba que viene saborizada de la sierra, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar con pomelo, con naranja, con esto, con lo otro, o sea, con yuyos de nuestra región también. Todo eso colabora en la interacción de los medicamentos y colabora también muchas veces en la interacción con los alimentos que vamos a consumir. En este cuadro que está en esta y la siguiente imagen, porque continúa, digamos, para que sea legible la letra, le corté el cuadro en dos imágenes, está justamente los efectos en qué alimentos participan. Yo no me voy a poner a leerle todo esto, así que lo pueden leer después. Cuáles son los medicamentos que se ven afectados y cuál es el efecto o interacción que tienen. Vamos a ver algunos. El zumo de pomelo, por ejemplo, ¿sí? Tanto de los jugos naturales como de los comerciales, vamos a tener que van a actuar sobre los medicamentos en general. ¿Y qué hacen? Alteran el efecto. En todos los casos, potencia. Después, alimentos ricos en calcio y lácteos, ¿sí? Todo, leche, muestra todo lo que tiene en calcio. Con algunos antibióticos va a producir la disminución del efecto. Con los bifosfonatos va a producir una reducción de los efectos también. Cuando hablamos de alimentos con alto contenido de sal, tenemos, por ejemplo, con algunos antihipertensivos, como el IECA, que es el enalapril, ¿sí? Y con otros tipos de hipertensivos también que muestran ahí, todos van a tener una disminución del efecto. Pero fíjense que en los antihipertensivos con IECA dice también que tiene un aumento del riesgo de arritmia, o sea que el ritmo del corazón se altere. Puede haber taquicardias, por ejemplo. Bueno, vitamina K dice después tenemos alimentos acidificantes, ¿sí? Que va a tener un efecto sobre el ácido acetil salicílico, la aspirina.
y algunos barbitúricos. Los barbitúricos son medicamentos que van a estar dentro de lo que son los medicamentos psicotrópicos y que van a tener controles, ¿sí? O sea, eso lo vamos a ver después. Después tenemos los alcalinizantes que van a actuar sobre los antiácidos, sobre los antiarrítmicos, y esto pueden provocar también esa alteración del tracto intestinal y demás. Alimentos ricos en tiramina, ¿sí? Recuerden los quesos, ¿sí? El vino tinto tenía tiramina, actúan sobre los antidepresivos, ¿sí? Disminuyen el efecto. El alcohol sobre los medicamentos en general y van a producir una disminución o un aumento del efecto, dependiendo esas enzimas con quién se van a ocupar. Si se van con el alcohol y dejan el medicamento libre, eso aumenta la potencia del medicamento. Si se van con el medicamento, anulan la potencia del medicamento y me fomentan el estado de borrachera. Con respecto a las plantas, le puse también esto para que lo tengan en cuenta. El ajo, ¿sí? Interacciona con los antiagregantes plaquetarios, vuelve la sangre más líquida y eso puede ser peligroso en algunos casos. El espino blanco, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es algo que utilizan muchísimo como medicamento, como hierba para eliminar la celulitis, ¿sí? Se ve muchísimo que usen. También afectan los antiagregantes plaquetarios. El hipérico, la camomila, también le suelen decir acá, ¿sí? El mate, fíjense que afecta a los depresores del sistema nervioso central, los antihipertensivos. O sea, si yo soy soy hipertensa y estoy tomando medicamentos antihipertensivos, el estar incorporando a mi cuerpo una mayor cantidad de líquido aumenta la presión arterial, ¿sí? Por el volumen de líquido que tengo en el cuerpo. Y con respecto a los depresores, el mate es un estimulante, entonces va a anular el efecto de los depresores, ¿sí? Si yo quiero bajar el ánimo a alguien, está muy acelerado, no le voy a dar mate, ¿sí? Le doy mate al que se está por dormir. ¿Por qué? Porque está deprimido y yo lo quiero levantar, ¿sí? Pero si está muy acelerado, le doy un mate y queda peor. Bueno, la olivera, la pasiflora, también bastante común que utilicen. El regaliz, ¿sí? También es bastante común. La soja va a afectar mucho las hormonas tiroides. Las tiroides son unas glándulas que están en la base del cuello y que esas tiroides van a regular un montón de órganos distintos, ¿sí? Incluyendo lo que son el páncreas y lo que son los ovarios, ¿sí? El té, la tila, ¿sí? O el tilo, la uña de gato, la valeriana. Estos son, digamos, los tés más comunes que ustedes pueden ver que la gente consume muchísimo, ya sea en forma de té o sea en forma de agregándole a los mates. Bueno, cuando hablamos de la interacción, entonces habíamos hablado sinergismo de suma, sinergismo de potenciación y antagonismo. Y acá le puse ejemplo. En el sinergismo de suma, gentamicina, tobramicina y cefalotina, ¿sí? Son 3 antibióticos distintos. ¿Qué efecto tengo? Aumenta el efecto, ¿sí? Pero cuando aumenta el efecto antibiótico, también aumenta la nefrotoxicidad. ¿Qué quiere decir? Intoxicación del riñón, ¿sí? Nefrón es la parte más pequeñita del riñón. Cuando hablamos de potenciación, esta es una combinación de drogas tan instaladas que incluso la mezcla de trimetoprima y sulfametoxazol se llama cotrimoxazol, ¿sí? O sea, se utiliza tanto, era un antibiótico que se utilizaba cuando yo era chica, y a partir de ahí, tengo 52 años ahora, y a partir de ahí, digamos, se fue cambiando por el amoxicilina, cefalexina, citromicina, ¿sí? Pero ahora que esos medicamentos ya no están teniendo tanto efecto como venían teniendo hace 10 años atrás, ahora se está volviendo en algunos casos a usar estos antibióticos viejos. ¿Por qué? Porque las bacterias van conociendo los antibióticos y se van volviendo resistentes. Como el cotrimoxazol hace muchos años que no se utiliza, entonces las bacterias son más sensibles. Y el antagonismo, bueno, continuamos entonces. Habíamos quedado hasta el sinergismo de potenciación. El último de las interacciones farmacodinámicas hablaba acerca del antagonismo. El ejemplo, para que lo tengan un poquito más claro,
anticoagulantes orales y vitamina K. O sea, si yo tomo por un lado anticoagulantes para hacer que mi sangre sea más líquida, y yo por otro lado tomo vitamina K o como alimentos que tienen mucha vitamina K, los efectos van a chocar, ¿sí? Y eso es antagonismo, contrario. Disminuye el efecto que tiene el anticoagulante porque se anula. Lo mismo ocurre como antagonismo los diuréticos con la sal, ¿sí? Por un lado, el diurético aumenta la cantidad de líquido que se elimina, pero por otro lado, la sal retiene líquido, ¿sí? La sal y el agua es como una relación tóxica de novios, ¿sí? Donde va la sal, el agua va detrás. O sea que si yo retengo sal en mi cuerpo, voy a retener agua. Si yo elimino la sal de mi cuerpo, elimino el agua también, ¿sí? Eso es la base del tratamiento que dan los médicos justamente para que se reduzca la cantidad de sal que se consume. Nosotros tenemos en nuestro país leyes que regulan, por eso ustedes si prestan atención, bueno, en mi caso me doy cuenta porque yo lo viví con el queso más salado. Los quesos actuales tienen muchísimo menos cantidad de sal que antes. No hay saleros en la mesa de los restaurantes salvo que se pida, ¿sí? O sea que ya no se pone a disposición para que la gente ponga sal arriba de la comida. ¿Sí? Esas son medidas que se toman, leyes que se sancionan, que tienen que ver con el cuidado de la salud. O sea, como diciendo, vos no te cuidas, yo te cuido, ¿sí? Pero tiene que ver con esto, con estos antagonismos que se van a dar con determinados medicamentos. Llegamos al final, ¿sí? La farmacovigilancia. El proceso de la farmacovigilancia eh, es un proceso que se va a dar todo el tiempo que el medicamento esté en el mercado. Después vamos a ver todas las fases que tiene la investigación de un medicamento que empieza desde el laboratorio, la utilización de animales, ¿sí? Después una vez que con los animales se probaron de que no genera, digamos, algún cambio muy peligroso, se pasa a humanos voluntarios. Una vez que pasaron las tres etapas con humanos voluntarios, se aprueba el medicamento y empieza a comercializarse. Desde el momento que empieza la comercialización del medicamento, va a haber una farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir? Observar cómo se comporta ese medicamento en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo probé en humanos, pero en un grupo reducido de humanos, ¿sí? 3.000 personas. Pero cuando sale al mercado, millones de personas lo van a consumir, ¿sí? Entonces tengo que vigilarlo a ver cómo sigue funcionando. Dice, la farmacovigilancia es la actividad de la salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados. Permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Bueno, vamos a ver, después de esto lo vamos a ver mucho cuando vemos trazabilidad de medicamentos que se da al final. Pero cuando hablamos de estos seguimientos y posibles efectos adversos, eh, está disponible, digamos, en el ANMAT, que es el que lleva la farmacovigilancia adelante, las fichas de denuncia. Se llaman fichas de denuncia, pero en realidad no son denuncias porque son anónimas, son notificaciones voluntarias cuando un medicamento provoca un efecto no esperado, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos no esperados? No figura en el prospecto, o en el prospecto figura como leve y a mí me pasó grave, ¿sí? Esto normalmente estamos más presentes con los efectos adversos de la vacuna, ¿sí? Se habló mucho de los efectos adversos de la vacuna del COVID. Eh, Así que ustedes más o menos están entendiendo a qué se refiere con efectos adversos. Pero tienen la posibilidad de rellenar esas hojas. Hay hojas para el público y hay hojas para profesionales, porque va a ser distinto la forma de encarar las preguntas. ¿Sí? En los profesionales es más escueto porque no me tienen que explicar qué significa, ¿sí? Pero cuando está dirigido a la población en general, normalmente son preguntas a contestar sí, no, ¿sí? Pocas como para explayarse. En cambio, el profesional médico, por ejemplo, o al farmacéutico le va a pedir la ficha que se explaye más científicamente, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve todas esas notificaciones? Justamente para que si yo veo, uy, este medicamento hace tal, 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 se están quejando 1, 20, 50 casos distintos de distintas partes del país, me están diciendo que le está provocando el mismo efecto, yo tengo que investigar, ¿sí? Les doy un ejemplo que pasó con el mío.
El anticoagulante que yo tomaba era el acenocumarol. 25 años tenía, ¿sí? ¿Qué empecé a notar con el acenocumarol? Caída de cabello, muchísimo caída de cabello. En el prospecto no figuraba. Después apareció en un prospecto que me figuró, ese tipo, en otro producto, digamos, me figuraba con que era de muy rara aparición. Entonces lo que hice fue justamente notificar mi caso, contando justamente que cada vez que tomaba el medicamento, porque va a pedir esto, ¿sí? Que se deje el medicamento a ver si cesa el efecto adverso, volver a tomar si vuelve el efecto adverso, entonces sí hay una asociación de que cada vez que tomo pierdo el pelo, ¿sí? Bueno, rellené todo, mandé. Se ve que éramos varios lo que mandamos porque no pasaron unos cuantos, medio año, pónganle, y el prospecto vino modificado, ¿sí? Y en lugar de decir rara vez aparece, empezó a decir que es común, que es un efecto común. O sea que sirve para eso, para alertar a la sociedad también y que tengan en cuenta de los peligros. Eso es de examen también, farmacovigilancia. Bueno, factores que modifican, fíjense, como un resumen, ¿sí? Tenemos los fisiológicos, los patológicos, los genéticos, los psicológicos y los farmacológicos. Vamos con los psicológicos que están a la izquierda de la pantalla. Los fisiológicos tenemos la edad, el embarazo, el sexo, la temperatura, el peso, la dieta y la hora del día. Todo eso tiene que ver con un funcionamiento distinto de mi cuerpo. No es lo mismo mi cuerpo a la mañana que a la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cambios. No es lo mismo mi respiración a la mañana que a la noche. A la noche siempre mi respiración es hasta un 20% menor, ¿sí? Entonces, si yo voy a usar medicamentos que tienen que ver con la vía aérea, lo voy a hacer a la mañana, ¿sí? No a la noche porque tengo mi capacidad pulmonar mucho menor. Bueno, la edad no es lo mismo un niño que un adulto, ¿sí? Por eso hay medicación clasificada, digamos, para niño y para adulto. El embarazo, durante el embarazo, la mujer sufre un cambio hormonal muy importante que va a generar también respuestas distintas en muchos medicamentos. Por eso aquel medicamento que siempre tomaba, ahora en el embarazo le va a producir un efecto levemente distinto. Obviamente, siempre tiene que estar bajo el control de los profesionales que le atienden, pero obviamente que si tiene convulsión y está embarazada, igual va a tener que tomar anticonvulsivante. Si tiene, supónganse, una hipertensión, de todas maneras tiene que usar la hipertensión. Si es asmática, de todas maneras. Sí se recomienda no usar medicamentos a la embarazada, pero hay patologías que no las puede abandonar, ¿sí? Entonces, siempre dentro de lo que es un control. Sexo, hay diferencias de algunos medicamentos con respecto al sexo, pero específicamente a la carga hormonal. O sea que ahora aquellos que están tomando artificialmente hormonas para un eventual cambio de sexo también tienen que tener en cuenta que van a interactuar con determinados medicamentos. De la temperatura, si yo tengo fiebre, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando yo tengo fiebre? Va a alterar el efecto de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos están testeados para una temperatura de 25, al medio ambiente 25 grados. Y el cuerpo tiene aproximadamente 36 grados. Ahora, cuando yo estoy con fiebre, mi cuerpo tiene 40 grados arriba, ¿sí? O sea que hay un cambio de temperatura que va a afectar a los medicamentos también. El peso, no es lo mismo una persona normal, una persona, o sea, dentro del rango normal de peso, una persona desnutrida, que va a estar muy por debajo del peso, una persona obesa, ¿sí? La cantidad de dosis de medicamento va a ser muy diferente una a la otra. La dieta altera muchísimo el efecto que tienen los medicamentos, la dieta que yo estoy consumiendo. Si yo estoy a pororó porque estoy a dieta y bueno, va a faltar un montón de nutrientes, va a faltar el calcio, va a faltar la vitamina, va a faltar un montón de cuestiones que también en algunos tipos de medicamentos me va a generar algún tipo de problema. Eh, la dieta mediterránea con muchos mariscos también tiene inconvenientes con algunos medicamentos. Y la hora del día, lo que le decía, no es lo mismo a la mañana que a la noche por una cuestión de la sincronía de mi ciclo diario.
Cuando hablamos de los patológicos, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia renal, si mi riñón filtra mal o no puede filtrar correctamente, no elimina aquellos medicamentos que están en mi cuerpo, por lo tanto los retengo, los vuelvo más tóxicos. Insuficiencia hepática. Recuerden que el hígado era el que tenía el citocromo P450 y era el que metabolizaba los medicamentos. Si no está funcionando bien el hígado, no metaboliza los medicamentos, por lo tanto, aumenta la cantidad de medicamento en sangre. Lo puedo llevar a un nivel tóxico. La insuficiencia cardíaca, cuando mi corazón no funciona bien, puede ser afectado por varios tipos de medicamentos, sobre todo en esto de la arritmia, ¿sí? Cambia la capacidad de generar, digamos, el ritmo adecuado del corazón. Con un ritmo más lento tengo complicaciones, para un ritmo más acelerado también voy a tener complicaciones, porque justamente se dan estos coágulos, ¿sí? Así que siempre esa insuficiencia cardíaca, ahora cuando veamos la parte cardiológica, vamos a ver que insuficiencia es cuando el corazón, en lugar de latir así, para que tengan una idea, ¿sí? De fuerte, lo que hace es latir así, ¿sí? Levemente. Por lo tanto, es insuficiente la contracción muscular del corazón para bombear la sangre que corresponde. Cuando hablamos de genéticos, ¿sí? Presencia o ausencia de determinadas enzimas, lo que le decía que hay razas, como la raza negra, que no tiene enzimas para el enalapril, por lo tanto para él va a ser tóxico. Hay familias que no tienen enzimas, por ejemplo, para digerir la frutilla, ¿sí? Y después hay personas que no tienen particularmente, ¿sí? Idiosincrasia se llama eso, particularmente esos factores. Cuando hablamos de psicológicos, tenemos el efecto placebo, o sea, a mí me sirve para tal cosa, ¿sí? Tenemos la aprensión es esa sensación de que, uy, a mí no me sirve eso, uy, me tomo y seguro que me da vómito, tomé eso y seguro que pasa tal cosa, ¿sí? Cuando yo le asocio a ese medicamento un efecto que no debería tener, ¿sí? Creencias populares justamente son los que influencian todo esto, ¿sí? La creencia popular, por ejemplo, que una mujer después de parir tiene que tomar sopa de pollo. ¿De dónde se sacó que tiene que tomar sopa de pollo? ¿Sí? O sea, obviamente estamos hablando del antes, la chacra, ¿sí? Que lo más común era que, bueno, que la mujer quede en reposo en la casa y, bueno, y que se le haga una sopa para que tome algo más liviano, ¿sí? Pero de ahí a esa creencia popular, a llevarla al día de hoy, también genera a veces muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la gente está convencida de algo y de eso no va a salir. Y los farmacológicos son justamente que tienen que ver estas interacciones de medicamentos y también según la vía de administración, ¿sí? Si yo coloco en vena, 100% entró de ese medicamento en la sangre, por lo tanto, mucho más tóxico también. Entonces, la farmacovigilancia, dice, es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos, teniendo como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados. Identificación, ¿qué? ¿Cuál medicamento es el que está generando problemas? Cuantificación, ¿cuál es la dosis que está generando problemas? Evaluación, ¿qué tipo de problema está provocando? ¿Sí? Y prevención de los riesgos, ¿qué debería sacar para que no ocurra eso? ¿Sí? Prevención de los riesgos. Hay medicamentos que no los voy a poder sacar porque la persona necesita. Ahora, ¿qué puedo corregir? Los factores alrededor de ese medicamento para reducir el efecto que tiene, ¿sí? Se da mucho esto en vacunas, ¿sí? Que tengo que medir, por un lado, el efecto que tiene la vacuna y por el otro lado, los riesgos que me puede provocar la vacuna. Normalmente siempre va a estar a favor de la vacuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguna de las vacunas que están en el mercado tiene un efecto peor que la enfermedad que están protegiendo, ¿sí? O sea, la vacuna de sarampión no me va a generar sarampión, ¿sí? A veces dice, me vacuné para la gripe y me engripé. Fantástico, pero hay más de 200 cepas distintas de gripe. En la vacuna hay 4, pero están las 4 más peligrosas, las 4 que tienen más estadísticas de muerte, ¿sí? Si yo tengo solamente protección para esas 4, tengo todavía 196 cepas distintas para engriparme,
¿sí? Y muchas veces la gente, no, no sirve esa vacuna, igual me engripé. Sí, te vas a engripar porque estuviste en contacto con otra gente o viajaste, ¿sí? Las vacunas están dadas para regiones. Si mi vacuna es para América Latina, ¿sí? Y yo me voy a Europa, donde se manejan con otras gripes, y voy a venir engripada, ¿sí? Entonces muchas veces tiene que ver con eso. Pero normalmente en las vacunas lo que se usan son las cepas más peligrosas, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos vacuna también. Bueno, esto es lo que le decía al descubrimiento de un medicamento para que tengan en cuenta, digamos, cuando se empieza a trabajar con una droga, una molécula, normalmente primero es todo en teoría, ¿sí? Se ve qué tipo de formulación farmacéutica se puede hacer, y siempre va a ser, digamos, todo en tubos de ensayo. La primera fase justamente tiene que ver con eso, todo lo que tenga que ver en los tubos de ensayo, la seguridad, eh, todo lo que sean los animales, y todo eso en el descubrimiento. Cuando pasamos a la fase humana, vamos a pasar a esta fase 1, 2 y 3. ¿Sí? En estas fases lo que se va a ir haciendo es probar, siempre va a ser en voluntarios sanos, siempre. No se permite mujeres, no se permite niños. Cuando veamos vacuna le voy a contar una historia justamente a raíz de eso. Eh, pero siempre lo que se va a buscar es que sea, primero, qué efecto produce. Después, en la segunda fase, cuánto necesito de droga, ¿sí? Para eso, y cuánto de efectivo es, ¿sí? Por ejemplo, a un grupo lo vacuno, el otro grupo no. Bueno, y ahí comparo los dos grupos. El que no recibió vacuna, ¿se enfermó? ¿Sí o no? Si se enfermó ese y el otro grupo no, quiere decir que la vacuna es buena, ¿sí? Entonces se hace por comparación. Luego de la aprobación, se aprueba, le hace todo el seguimiento y la aprobación el ANMAT. eh, Luego que se aprueba, va a pasar a esa fase 4 que es justamente farmacovigilancia que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo que ese medicamento está en el mercado va a ser controlado. Le doy un ejemplo. Eh, Había un medicamento que se llama Celecoxib, muy bueno como antiinflamatorio. Era muy bueno y no tenía efectos gástricos, o sea, no me provocaba úlcera. Empezó a utilizarse mucho. ¿Y qué pasó? Que empezaron a haber reportes de arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, salud pública tiene que evaluar. Por un lado, muy buen analgésico, pero por otro lado, me genera arritmia. Y entre los dos, yo con una úlcera puedo vivir, pero con una arritmia me puedo morir, ¿sí? Entonces, obviamente lo sacaron del mercado. Eso va a ocurrir cuando se detecta algún efecto que sea peligroso para la salud de la población y que sea algo reiterativo, o sea, que no es que me pasó a una persona, pasó a varias personas, eso se retira del mercado, ¿sí? Esto ha ocurrido con vacunas y demás. Esta es la planilla del ANMAT, ¿sí? Los datos del paciente, descripción del evento, los exámenes que se le hicieron, esto para la parte profesional, ¿sí? Eso es lo que se va a ir agregando en esta planilla para poder mandar. Y este es el formulario para pacientes, ven que tiene más para marcar la respuesta, ¿sí? Muy poco para completar. Pero los dos tienen el mismo efecto, notifican, no es denuncia, notifican al ANMAT que se están detectando algunos efectos adversos que no deberían presenciarse ante un medicamento. Si estamos preocupados, dice, por un síntoma que se cree puede ser un efecto adverso, debemos seguir estos dos pasos. Por un lado, leer el prospecto. El prospecto es ese papelito que va junto con los medicamentos adentro de la caja, en el cual se va a encontrar detallado los efectos adversos o secundarios que el laboratorio dice que ese medicamento produce. No están obligados a escribir todo, pero lo que está escrito en el prospecto es ley, ¿sí? O sea, no se puede mentir. Por eso ustedes van a encontrar algunos prospectos que son una enormidad, ¿sí? Enormes esos prospectos, en los cuales está detallado todos los efectos adversos. Esto es una medida legal del laboratorio. ¿Por qué? Porque si después yo me enfermo y le quiero hacer juicio al laboratorio, ellos van a decir, ¿sí? No, acá estaba en el prospecto, usted no leyó. Lo mismo que ahora ocurre en todas las cajetillas de cigarrillo. El cigarrillo, el tabaco es perjudicial para la salud. Si vos fumaste y te dio cáncer, es un problema tuyo, ellos te alertaron. ¿Sí? Bueno, lo mismo es el prospecto. Y el prospecto está pensado para el paciente.
Y el vademecum, que después vamos a aprender la diferencia en todo eso, está pensado para el profesional, ¿sí? Pero vamos a ver también después, cuando veamos esta clase específicamente, que los prospectos de antes y los de ahora son muy diferentes, ¿sí? Entonces hoy no cualquier paciente puede leer el prospecto y entenderlo, pero siempre puede buscar ayuda en algún profesional. El punto 2, hablar con nuestro médico farmacéutico e informarle nuestras dudas o temores y de la posible reacción adversa que hemos experimentado. Hay efectos adversos que son comunes en los medicamentos, cualquier farmacéutico lo sabe, o sea que le pueden decir, no, no te preocupes, que eso es normal, ¿sí? Pero hay otros efectos adversos que tienen que generar una alarma, ¿sí? ¿Cuáles son los que yo tengo que generar más alarma? Si me da una urticaria, y no me voy a morir de una urticaria, si me genera una arritmia, que mi corazón queda loco, ¿sí? Si me genera dificultad para respirar, eso sí, son de emergencia, ¿sí? Mi corazón y mi pulmón son de emergencia. Después lo otro que me pueda pasar, que me da colitis, que me da urticaria, que me cae el pelo, eso es secundario, no me va a matar eso. Sí lo puedo notificar, sí lo puedo tratar, pero no me va a matar, ¿sí? Lo que sí me va a matar es mi corazón y mi pulmón. Ningún medicamento está completamente libre de producir reacciones adversas, pero el beneficio que se obtiene con el medicamento supera los riesgos potenciales. Siempre van a medir en una balanza. Muchas reacciones adversas son poco comunes. En general, la mayoría de las personas que utilizan un medicamento no experimentan ninguna reacción adversa. Incluso las reacciones adversas que se describen como comunes ocurren solo en un pequeño porcentaje de las personas que van a utilizar el medicamento. ¿Por qué? Porque un medicamento sale al mercado y lo utilizan millones. Les decía en ese planteo de los pasos a seguir en un descubrimiento de un medicamento, que se van a tratar con humanos, ¿sí? Con voluntarios sanos, hombres, mujeres, pero no embarazadas, sanos, sin otra enfermedad. Pero cuando sale al mercado y es consumido por hipertensos, por diabéticos, por lo que sea, la patología que sea. Entonces va a haber muchas interacciones que también hay que empezar a tener en cuenta. ¿Qué voy a reforzar de este tema? Definiciones. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Qué relación hay entre acción y efecto de un medicamento? ¿Sí? Recuerden eso. ¿Cómo pueden ser esos efectos? ¿Qué es una RAM, reacción adversa al medicamento? ¿Y qué es la farmacovigilancia? Esos conceptos bien claritos, porque después, en lo que va a venir las otras clases, yo lo voy a ir necesitando, ¿sí? Entonces me tiene que quedar claro esos conceptos. Bueno, con eso estamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Yo les mando el material y les pongo a hacer el video. Recuerden que para hacer el video yo primero tengo que juntar los 3 videos y eso después que se procesa, después lo subo a YouTube y les mando el enlace. ¿Sí? O sea que para tarde a la noche. Si no les mando, ¿sí? Háganme acordar mañana por las dudas si se hizo muy tarde y no les quiero estar molestando en el celular, pero háganme recordar mañana. Si no tienen preguntas, dejamos acá la clase. Sé que es mucho, mírenlo tranquilo, lean tranquilo después el material, vean de nuevo el video, ¿sí? En el transcurso de estas clases, recuerden que son 6 primeras clases y después viene el examen. Esta es la tercera, o sea, faltan 3 clases más antes del parcial, así que tienen tiempo todavía de ir reviendo las cosas que le quedaron con duda. Bueno, eso es todo entonces, así que nos vemos la próxima clase entonces.